miércoles, sobre las 10:30, estamos nuevamente con ustedes en el programa Tercer Milenio. Esta noche vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que ha causado muchísima polémica porque es el tema de la sábana santa. Quizás sea una de las pocas reliquias donde se cuestiona si es verdadera o es falso. Por ejemplo, pues se habla muchas veces de trozos de madero que están por ahí de la cruz de Jesús, pero que en realidad pues no se tiene certeza sobre su veracidad. En el caso de la sábana santa son muchas las voces que están a favor y muchas las voces que están en contra. Y nosotros vamos a intentar esta noche hablar de todo este tema, intentar poner datos objetivos para que ustedes desde casa pues se hagan una opinión sobre la veracidad de la sábana santa de Turín. Con nosotros está Pedro Gomarí. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Es una persona que le gusta mucho este tema de la sábana santa, sobre todo le gusta también mucho el tema de la imagen de Jesús, ¿no? Sí, sí. Y él pues va a intentar pues aportar algo para que todos ustedes desde casa pues intenten, como decíamos anteriormente, sacar algo en claro, si es que lo vamos a intentar, Rafa, lo vamos a intentar. También está con nosotros Santiago Vázquez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Santiago Vázquez, que todos ustedes conocen, que ha participado también en varias ocasiones en el programa y que le tenemos que agradecer públicamente el que se haya desplazado desde Madrid exclusivamente para participar en este programa, dejándose su trabajo porque él está ahora mismo haciendo un programa de radio en Radio Getafe y ha tenido que mover muchos hilos para poder estar aquí esta noche con nosotros en directo. Nada, es un placer para mí, ya lo sabes, Rafa, hablar de este tema que me interesa muchísimo. Gracias. A ti. Y por último, Francisco Bolumar, que me comentó un día que le interesaba bastante el tema de la sábana santa. Y bueno, como es una persona que también está relacionado con los medios de comunicación, puesto que trabaja en uno y le gusta el tema, pues no he dudado en invitarlo porque seguro que también va a aportar datos importantes sobre este fenómeno. Buenas noches, Francisco. Pues buenas noches, Rafa, y encantado de estar aquí. Bien, pues vamos a empezar a hablar un poquitín de la sábana santa. En principio vamos a ver desde cuándo se tiene conocimiento de la existencia de este lienzo. Santiago, tú mismo. ¿Empiezo yo? Bueno, yo quisiera dejar claro antes de empezar este programa una cosa que has comentado y que me parece muy interesante, y es que la sábana santa de Turín no se puede comparar, no es comparable con ninguna otra reliquia. Es decir, ya sean clavos, ya sean trozos de esa cruz y tantas cosas que según la tradición parece ser que la sábana santa es uno de los objetos más estudiados científicamente durante el siglo XX. Esto me parece muy importante que quede claro, porque se trata, vuelvo a decir, de un objeto que ha sido objeto de estudio durante, pues desde el año 1898, que se hace la primera fotografía en la sábana santa y se descubre esa tridimensionalidad después, en el 77, y se descubre que está invertido, después hablaremos de ello, ¿no? Que el positivo no es el positivo sino el negativo y al revés, pues ahí empieza el estudio de la sábana santa. ¿Desde cuándo tenemos noticias de este lienzo, de esta sábana? Pues ahí tenemos los evangelios. Tenemos los evangelios canónicos aprobados por la Iglesia en el Concilio de Nicea en el 325, y lo tenemos, por ejemplo, pues en Mateo capítulo 27, 59, que dice: José de Arimatea tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Ahí, por ejemplo, lo encontramos en Marcos 15, 45, dice: informado Pilato por el centurión, concedió el cuerpo de José de Arimatea, quien, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca. Lucas también lo menciona, también dice lo mismo: José de Arimatea se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y después de descolgarle, le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido puesto todavía. Y Juan también lo menciona. Es decir, noticias tenemos ya desde el principio, desde los textos evangélicos que de alguna forma se pueden considerar como históricos. Después hay más documentos, si quieres entramos en ellos o después. Yo pienso sí, que lo interesante es a partir de qué momento está documentado que efectivamente aparece la sábana santa. Es decir, es cierto que todo eso pues, es histórico, no viene en los evangelios, pero no es menos cierto que hasta el Lirey, quizás en el 1200 y pico aparece ya hay documentado, información documentada, sí. Y en el Lirey ya está en el año 1356, que es cuando realmente aparece información documentada, en el que ya te puedes pues apoyar en unos textos que están escritos y por testimonios, ¿no? Es lo que yo quería decirte un poquito, Santiago, que sí, que los evangelios están ahí, pero que pasan como 1200 años hasta que aparecen datos concretos en los que podamos estudiar o autentificar
si es o no es la sábana santa que envolvió a Jesús en ese día. Sí, porque Eusebio de Cesarea, y entramos ya en el tema un poquito por encima histórico, ya encontramos referencias. Dice concretamente Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica, lo digo para los espectadores, en la página 56 de la edición de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Leo un párrafo simplemente que hace mención de esto. Dice: el rey Abgar V de Edesa, que es de Jerusalén, pasó a Edesa, actual Turquía, padecía una grave enfermedad, se cree que de lepra negra. Habiendo oído hablar de Jesús y sus milagros, le envió una carta rogándole que fuera a Edesa y le curase, y se quedara con él, pues había oído decir que los judíos le perseguían para matarle. Jesús le contestó en carta autógrafa, según Eusebio de Cesarea, y según otro documento, que es la doctrina de Tadeo, del apóstol Tadeo, en carta dictada al mensajero que llevó la carta a Jesús, que parece ser era un tal Anán, en latín Ananías. La carta de Jesús, de la que hay varias referencias en documentos e inscripciones muy antiguos, dice así, es muy cortita, dirigida al rey Abgar: dichoso tú que has creído sin haberme visto, porque de mí está escrito que los que me han visto no creerán en mí, y aquellos que no me han visto creerán y tendrán vida. Mas acerca de lo que me escribes de llegarme hasta ti, es necesario que yo cumpla aquí por entero mi misión, y que después de haberla consumado, suba de nuevo al que me envió. Cuando haya subido, te mandaré a alguno de mis discípulos, que sanará tu dolencia y os dará vida a ti y a los tuyos. Bien. Parece ser que después, efectivamente, este discípulo, este apóstol, que era Judas Tadeo, va a Edesa con la Santa Síndone, con la sábana santa, y al ver el rey la imagen de la sábana santa, quedó curado de la lepra. Y a partir de ahí ya permanece en Edesa. En el año, lo tienen que esconder, estoy resumiendo muy por encima, tienen que esconderla en las murallas de la ciudad, porque muere el rey Abgar, le sucede pues un familiar que va totalmente en contra del cristianismo, entonces van a perseguirla y la quieren destruir y la tienen que esconder. Y en el año 525 aparece, hay unas riadas tremendas y aparece la sábana dentro de las murallas. En el año 906 pasa a Constantinopla, esto ya está documentado. En el 1204 se produce la gran invasión de Constantinopla, aparece ya en Besançon, después en 1356 pasa a Lirey, a Francia, después a Chambéry, y en 1578 ya pasa a Turín hasta nuestros días. Eso es un repaso histórico, sí, más o menos. Muy por encima. Evidentemente podríamos estar hablando toda la noche de esos datos. Paco, ¿querías comentar algo? Yo, en fin, los datos que nos comentaba Santiago son todos muy interesantes. Además, precisamente aprovechamos para reconocer que está escribiendo un libro. Sí, se me ha pasado a mí decirlo antes. Ya a propósito del tema, y por lo tanto está muy documentado en ese tema. Yo quisiera, en principio, pues de alguna forma dejar caer la idea de que para en este tema tratarlo con cierta nitidez, por decirlo de alguna forma, tendríamos que hacer un esfuerzo, un ejercicio importante de abstraernos incluso de nuestra propia cultura, tanto los espectadores como nosotros, la que hemos recibido, la cristiana y la católica, para tratar objetivamente este tema. Fundamental, ¿qué es fundamental? Pues una figura como la de Jesucristo, tan destacada e importante en este siglo, a través de esta sábana, que luego entraremos en detalles, realmente esa sábana es la original, es la que utilizaron para cubrir a Jesucristo en la tumba. ¿Por qué, como luego veremos, tiene ciertos detalles extraños y nos muestra su rostro y otras facetas que vamos a ir viendo? Fundamental, ¿por qué se considera que es la manta que cubrió a Jesucristo y por qué hay dudas de que no lo es? Porque hay tanto a favor como en contra. ¿Qué significa esta sábana? Antes de nada, vais a explicar vosotros qué función tenía esta sábana. ¿Por qué se utilizaba una sábana para cubrir el cuerpo? ¿Se utilizaba en todas las personas que fallecían en aquella época? ¿Solamente fue en el caso de Jesús? Sobre esto yo quería apuntar algo porque ha hecho algunas menciones a los evangelios, también Santiago. Sí. San Juan es el único que menciona, aparte de la sábana, el sudario, porque es que a Jesús, bueno, que luego también es otro tema que tocaremos en este programa, es el sudario de Oviedo, que también se considera que se solían cubrir, cuando tenían la cara pues muy magullada o desfigurada, se solía cubrir a los crucificados o los reos a muerte la cara para que el público pues no los viese. Ese era el sudario que simplemente cubría la parte superior, ¿no?, la cabeza.
En este caso, como estamos hablando de la sábana, pues se le solía cubrir también con ungüentos a las personas que morían. El tema de Jesús, muy concretamente, como él falleció el viernes y el sábado los judíos, los hebreos, pues no trabajaban, no entregaban incluso a las personas, tuvieron que entregarlo muy rápidamente. Y es como ha comentado también Santiago, tuvieron que deprisa y corriendo pues entregarlo como pudieron, ¿no? Antes de la puesta del sol. Antes de la puesta del sol. Claro. Entonces lo cubrieron así, pero claro, ahí está lo que tenemos que entrar, que yo creo que es lo discutible, los efectos de la sábana, por qué se ve esa figura de Jesús tan nítida. Pero ¿por qué no llega a nuestros días la sábana esta y no nos llega cualquier otra sábana de otra persona que en las mismas circunstancias hubiera muerto, por ejemplo, en viernes también? Si solamente tenemos conocimiento de esta sábana o hay algunas otras sábanas de la época. No. De la época ninguna. Hay muchas reproducciones que son pinturas, simplemente. Pero yo creo que nos ha llegado porque es la auténtica. Y ya adelanto cuál es mi opinión, ¿no? Yo creo que efectivamente es la sábana o el lienzo que envolvió el cadáver del personaje histórico. Después entraremos en la personalidad de Jesús de Nazaret. Bien. ¿Cuándo se descubre en este lienzo la imagen de Jesús? Pues la imagen de Jesús, como te he dicho, Rafa, se descubre precisamente, pues yo creo que al inicio, vamos a ver, hay aquí un problema que nos encontramos en los evangelios. La sábana aparece, lo hemos dicho, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero, sin embargo, ya nos hace mención después de lo que se encontraron cuando acuden al sepulcro el domingo por la mañana, según los evangelios, ¿no? Porque ahí encontramos algunas contradicciones, pero en fin, y allí se encuentran evidentemente con la sábana, que está como desinflada, que está allí encima de la losa sepulcral. Hay un dato importante, y es que, como bien sabe Pedro, para los judíos un lienzo funerario era algo que no se podía tocar, es decir, la persona quedaba totalmente contaminada y no podía tocarlo. Entonces ya se cuidaron muy mucho los apóstoles y las mujeres, la madre de Jesús María, de coger esos lienzos y de guardarlos. Yo estoy convencido de eso. Y después pues aparece cuando acude el apóstol Tadeo a Edesa, pues efectivamente, después veremos, hay un dato muy interesante. Bueno, vamos a empezar ya a ver las primeras imágenes de la sábana al completo. Hay un dato, ya verás qué interesante, me parece que vamos a ver el rostro, ¿no? No, en principio vamos a ver la sábana al completo. Sábana, sí. Ahí estamos viendo tal y como está la sábana actualmente. Esas manchas que se pueden apreciar simétricas tanto en la parte de arriba como en la... Eso fue debido a un incendio, a uno de los incendios que ha padecido, ¿no? Que ha padecido 3 incendios. Entonces, al estar doblada porque estaba plegada, se quemó por una esquina y esos cortes o esas quemaduras van siendo simétricas a lo largo de toda la tela, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Ahora estamos viendo la misma imagen, pero el negativo. El negativo, anterior, ¿no? sí. Se aprecia incluso mejor que en la anterior por los rasgos de la imagen de Jesús, ¿no? Estamos viendo la cabeza en la parte izquierda de su monitor, las manos en la parte central de la sábana. Esto es lo que realmente ha suscitado la controversia. Claro, a partir del italiano, el abogado italiano Segundo Pía, que en 1898 realizó una foto, pues como aquel que tiene la fortuna de acercarse a la sábana santa y hace una foto. Y luego cuando va a revelarla, se encuentra con que el negativo es realmente positivo, es lo que estamos viendo. Claro. Ese es el negativo de la foto, que le da una imagen pues casi perfecta de un ser humano. Sí. Ese es el original, lo que estamos viendo. Ese es el original. De atrás, el dorso de... Sí, el la espalda. Y lo que hemos visto en blanco y negro es el negativo de la foto, que ya se notan los detalles del pelo largo, barba, bigote, las facciones, podemos entrar ahora a estudiar, el pecho, las manos cruzadas sobre sus partes, que también hay quien critica la sábana santa y dice que no, uno de los muchos detalles que dicen que no es la sábana santa, porque dicen que entonces a los judíos se les entregaba con las manos en el pecho y que a Jesús le pusieron ahí. No, eso no. Algunos de los detalles, que sabes que hay muchos, por comentar todos los de a favor y en contra, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo las dos imágenes. Aquí se ve todavía de forma más nítida, ¿no? Con el pelo largo y barba, la nariz prominente. Hay que hacer una observación y lo hago en este momento. Y contesto una pregunta que había hecho Rafa al principio, y es que el caso del entierro, digamos, por decirlo de alguna forma, de Jesús es un tanto anómalo, porque era con las prisas, llegaba la noche y había que liquidar aquello. Eso es muy importante, sí, muy importante. Ellos estaban fajados con vendas, ungüentos, y llevaban toda una ceremonia y toda una parafernalia. A Jesús no da tiempo a eso. Le quitan el pañolón, lo limpian un poquito por encima, le ponen la venda y corren la piedra. No da tiempo a nada. Estábamos viendo en la imagen anterior cómo estaba dispuesta la sábana, por la parte estaba tumbado sobre la sábana y la misma sábana se dobla por encima. Exactamente, y quedó tal que así.
y así como aparece luego la imagen, ¿no? Sí. Esa fotografía que vemos en la exposición, cómo se exponía, quedaba ahí en una altura dentro de una... El año pasado fue. Sí, el año pasado. El año pasado. Ahí estamos viendo... Ahí están viendo, evaluando después del incendio que hubo, sí, a ver en qué estado se encontraba la sábana, qué daños había sufrido, ¿no? Y afortunadamente hubo mucha suerte y no hubo muchos daños. Hay que hacer una observación, y es que en todas las imágenes que veamos, la imagen está invertida, es decir, lo que aparece a la derecha es la izquierda y lo que es la izquierda es la derecha. ¿Por qué? Porque si él estaba echado encima y la sábana estaba encima, queda como una imagen que sobresale, sale del cuerpo hacia arriba. Al darle la vuelta a la sábana, la imagen queda invertida. Es decir, si se ve la lanzada en el costado izquierdo, al ponerlo en su sitio, quedará en el estado derecho. La sábana hace el efecto de un espejo. Exactamente, con un espejo como habría que verlo. Pero eso es siempre contrario. Eso, perdona, se subsana con el negativo que hemos visto, que realmente... No, el negativo sigue estando... Pero el negativo sigue estando inverso. No. ¿Sí? Porque es la fotografía. No, mira, te lo explico, es muy sencillo. Mira, tiene un monigote aquí. Mira, este monigote, imagínate que esto de aquí abajo es el cuerpo de Jesús. Imagínate que esto de aquí abajo es el cuerpo de Jesús. Y esto queda encima. Se hace una figura. Eso es la sábana. Sí, esto es la sábana. Y aquí es la figura. Entonces, la parte de arriba donde se hace la fotografía, ¿qué ocurre? Evidentemente, esta señal quedan grabadas aquí, pero al darle la vuelta y mirarlo, te das cuenta que ha cambiado de sitio. Sí. Y en el negativo ocurre igual. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Sí, la parte izquierda siempre en la derecha, pero incluso en los negativos no están dados la vuelta, no están tratados de dar la vuelta. Y si lo observa verás que es así. Veremos el negativo, a ver. Vamos a ver, ¿tenéis conocimiento de alguna otra reliquia que sea también atribuible a Jesús de Nazaret? Mira, Rafa, yo te voy a contestar una cosa. Es posible que las haya, no digo yo que no, es posible que las haya. Pero yo tengo la impresión, por todo lo que he leído y lo que he visto y lo que he hablado con gente, de que yo creo que Jesús de Nazaret tuvo mucho cuidado de no dejar cosas. No hay escritos, no hay nada de él, no hay una pintura, no hay nada. Intentó no dejar nada. Para mí, una de las cosas que quizás haya cierta reticencia en mí a creer que sea realmente auténtica, es que nos llegue. De verdad, es lo que más me extraña, porque yo creo que se preocupó mucho de que no nos llegara nada. Si tú sabes de alguna cosa que nos llegara de Jesús, me lo dices, porque no sé de ninguna. Yo opino, y bueno, Pedro lo sabe, yo opino que efectivamente es auténtica, y me parece que fue el padre Filas, hace ya unos cuantos años, llamó a la Sábana Santa el quinto evangelio. Es decir, para mí la Sábana Santa es un testimonio. Yo sé que lo que voy a decir pues puede ser, como se suele decir ahora, muy fuerte, pero para mí es el testimonio científico de la resurrección de Jesucristo. Porque esa imagen, que después entraremos en detalles, no está formada ni por pigmentación, ni por colorantes, está formada por radiación, simplemente. Una radiación de luz y de calor, luminicotérmica, que afectó superficialmente al tejido. Mi pregunta es, ¿de qué cadáver puede brotar una radiación de ese calibre? No de ese calibre ya, sino una radiación. ¿De qué cadáver brota una radiación? Si no es un ser sobrenatural el que está envuelto en ese lienzo. Es decir, que no es comparable con ninguna otra reliquia. Otra cosa es el sudario de Oviedo, es otra cosa. Eso lo veremos al final del programa. Pero quizás la polémica no estuviera presente en estos momentos si no fuese por la rueda de prensa que se hizo pública el 13 de octubre, me parece, de 1988, sobre las pruebas realizadas con el carbono 14. ¿Qué pasó en esas pruebas? Que fue quizás pues el pistoletazo de salida a que apareciesen las controversias respecto a la autenticidad de la sábana. Pues que en octubre del año 1998, perdón, en el año 88, el cardenal Ballestrero pues hizo público lo que, bueno, yo no sé si lo que querían o lo que no querían. El hecho es que dijeron... A través de un telegrama, sí, ojo al dato. Es increíble, que no se haga a través de Confidencial o no sé, o valija diplomática o algo de este tipo. Bueno. Pero es que, perdona Pedro, los resultados ya se sabían antes, meses antes. Lo sabía todo el mundo. Se sabía ya lo que habían, yo iba a decir, pactado los tres laboratorios. Lo cierto es que bueno, databan el carbono 14 y les daba unas fechas que andaban pues entre el año 1260 a 1390. Con lo cual venía del siglo XIV, como mucho, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que de alguna forma pues venía todo abajo, es decir, esto es un embuste, ¿no? Es una mentira. Cosa que después se ha discutido mucho, y ahora entraremos cuando
venga al asunto, verás cómo no es tan así, porque no es cierto. Bien, la verdad es que esta noche tenía que estar con nosotros el sacerdote don Manuel de Diego, al cual le vamos a desear que se recupere lo antes posible de una intervención quirúrgica que le ha impedido estar esta noche con nosotros. Así es que voy a haceros a vosotros la pregunta, a ver si sois capaces de un poco decir cuál es el pronunciamiento de la Iglesia respecto a la sábana santa. ¿Tenéis noticia de cuál es la postura de la Iglesia? Yo creo que es muy ambiguo. Es decir, no lo dan como un dogma de fe, porque no es dogma de fe, no lo dan como una reliquia, aunque el Papa Juan Pablo II sí le da la categoría de reliquia, y digamos que de alguna forma no se están mojando. No llegan a mojarse, porque no se mojan. Ya lo veremos a lo largo del programa, como incluso parece que impiden que se hagan unas ciertas pruebas, aunque es cierto que han permitido hacer muchísimas pruebas, pero hay otros que ya veremos de una cosa del carbono 14, de unos científicos que son no sé, ahora, luego lo veremos. Y ves que no, ellos no quieren que termine de aclararse el asunto. Sí, pero eso sí, podemos comentar ya, claramente, como comenta, la Iglesia a partir de este año pues no se quiso definir, porque realmente esa prueba en principio parecía que era definitoria y no quería arriesgarse a meter la pata. Y entonces lo dejó como una posibilidad que, bueno, para que la gente siguiese estudiando, a ver si eso lo podían contradecir de alguna forma. El Papa llegó a pronunciarse en una ocasión, en una rueda de prensa, que supongo que es a la que se refiere Pedro, en un avión. En uno de los viajes le preguntaron precisamente por la sábana santa, que él no se había pronunciado prácticamente, y un poco escurriendo la pregunta, al final dijo que sí, que la consideraba una reliquia. Luego se ha visto que pruebas realmente de la sábana en trozos tratados en los que había sufrido el incendio, que ciertas quemaduras, pues realizando de nuevo la prueba del carbono 14, pues habían dado como resultado con otras prendas, ¿no?, que se les había sometido, no la sábana, otras prendas sometidas a los desperfectos que había sufrido la Sábana Santa en los incendios, habían visto que la edad también variaba a raíz de quemar pues un producto, un tejido, en este caso de lino, como la sábana santa, con lo que da a entender que ese error del carbono 14 podía deberse a que la sábana había sufrido ciertos desperfectos con los incendios. Y entonces ahí se queda la cosa otra vez en la controversia, ¿será así o no será así? Bueno, es una controversia relativa, porque abundando lo que está diciendo, una persona de las que hizo esto fue Dmitry Kuznetsov, un ruso, que fue premio Lenin de ciencias. Este señor lo que hizo fue coger un trocito de lino del siglo I, lo llevó al laboratorio de Tucson y dijeron, hágame usted la datación del carbono 14. La dieron del siglo I, correcto. La sometió a un calor muy fuerte, parecido al que sufrió la Sábana Santa, y resultó que, volviéndola a mandar al mismo laboratorio de Tucson, datándolo con el carbono 14, y encontró que la sábana, entre comillas, había rejuvenecido 13 siglos. 13 siglos. Bien, me voy a otra cosa que es muy curioso, que va en contra de todo esto. El doctor Garza y el doctor Martingley, que son los dos profesores de microbiología y que se dedican a la datación de elementos precolombinos, parece que no viene al tema, pero ya verás que viene al tema, se dieron cuenta que cuando cogían una momia o objetos que estaban embalsamados y tal, se encontraron con lo siguiente, que cuando databan los huesos correspondían al tiempo del enterramiento. Sin embargo, cuando trataban las vendas, debido pues, a los sueros, a sangre, a lo que fuera, resultaba que había una bacteria que está en abundancia en todo el tejido y unos hongos que formaban una especie de bioplástico, digamos, orgánico, que lo que hacía era envolver la fibra y era una especie de barniz. Bien, entonces este profesor, Garza y Mattingly, les dijo el doctor Harry E. Goff, que este es el coinventor de la datación del carbono 14, diciendo, lo que está diciendo este señor o estos señores no es ninguna estupidez, ¿eh? Entonces se dieron cuenta que al hacerlo con una momia de Egipto, que tenía años de antigüedad, bueno, aquí la diferencia que había era de más de 1000 años. Entonces este hombre o estos señores cogieron unos trozos que sobraron, se los dio un profesor del año 88, trozos que sobraron de la investigación que se hizo con el carbono 14. ¿Y qué ocurrió? Que cuando lo miraron al microscopio dieron cuenta de que estaba impregnado, pero abusivamente, de estos gérmenes y de este barniz. Entonces dijeron, señores, con una enzima, que hay un procedimiento que tenemos nosotros para quitar esa enzima, lo datarán ustedes bien. Porque antes de hacer la prueba del carbono 14 lo que hacen es limpiar las fibras. Pero claro, este barniz, que es de alguna forma biológico, no se quita, sino es un tratamiento con una enzima que lo devora. Bueno, se hizo esas pruebas y no dijeron la edad. La Iglesia se ha callado y ha quedado todo el mundo mudo. Lo cierto es que decía que varias centurias y muy largas, es decir, se aproximaba al siglo I. Y la Iglesia se ha callado y no la han dejado ver más.
Bien, vamos a interrumpir unos segundos, vamos a entrar más en profundidad todavía con el estudio de la Sábana Santa, así es que no se vayan porque dentro de unos segundos estamos nuevamente con ustedes. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Un tema muy controvertido de la Sábana Santa de Turín y yo creo que muy interesante. Pedro, tú conoces la zona de Jerusalén. Actualmente, ¿qué podemos decir que todavía permanece exactamente igual que cuando vivió Jesús dentro de la ciudad de Jerusalén o los alrededores? Pues la verdad es que, sinceramente, yo me imagino que si Jesús volviera a la tierra y viera Jerusalén, yo creo que no recordaba ni el Olivete. Está todo tan cambiado que te puedo decir que los últimos 15 años yo he ido y he vuelto y aquello está cambiado. El Olivete está medio... Si casi no quedan olivos, si todos son iglesias y monasterios, es decir, ha cambiado muchísimo, casi no queda nada, no queda casi nada. Comentabas que incluso pues el suelo que pisó Jesús está muy por debajo. Sí. Todo lo que es original de la época de Jesús está entre 10 y 12 metros, a pesar de que todo es roca, entre 10 y 12 metros. Y en parte se debe, si podemos entrar y entraremos, se debe a Adriano, cuando en el año 132 al 135 destruyó totalmente a Jerusalén y hizo una explanada construyendo encima el Capitolino o la Capitolina, Elia Capitolina, y lo destruyó absolutamente todo. Es decir, era una zona, digamos, como una orografía un poco irregular y la dejó prácticamente plana. O sea, cambió totalmente, no se parece en nada. Sí. Ha cambiado muchísimo. Yo quería apuntar, antes de seguir adelante, que posiblemente ya lo hemos comentado todos, pero creo que posiblemente una de las singularidades que puede demostrar que perteneció a Jesús la Sábana Santa, y si no, tendría que ser un personaje muy específico y de una capacidad tan extraordinaria como la de Jesús, son las marcas que hemos dicho que dejó, inhabituales, inusuales en ninguna época, incluso en la actual, y que se considera incluso que es un bombardeo de protones, el que ha originado esas manchas. Eso para mí es lo indudablemente que defiende la sábana como que si no es de Jesús tiene que ser de alguien pues muy extraordinario. Sí, y junto a esto quería lanzar también otro matiz que quizá compense la balanza, en el sentido un poco negativo de todo lo que nos llega de los evangelios y tal. Y es que mucha gente desconoce, porque habitualmente se entra en un estudio profundo de la Biblia y los evangelios, que realmente escritos originales de la Biblia no existen. Y estos son así, la Biblia, la palabra de Dios, no existen. Es a raíz del siglo IV, cuando se hacen copias de los textos originales, y se hacen más de 1500 copias, todas una tras otra, y luego distintos traductores que cada uno no coinciden con la traducción, no en total, pero en parte, cada uno traduce un poco a su aire lo que entiende y considera, porque además está escrito en dialectos hebreos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para que muchas veces cuando leemos la Biblia, aunque el mensaje en sí, el fondo, posiblemente sea el cierto, los pequeños detalles y palabras puede que no se parezcan a la realidad en absoluto, por lo que muchos detalles hay que tenerlos muy en cuenta, no seguir al pie de la letra todas las cosas. Pero sí que vuelvo a las sombras estas, por denominar de alguna forma, de la sábana, que se han estudiado por biólogos, por físicos, por investigadores. Nadie da ninguna prueba como concluyente de que se pueda realizar. Y entonces, claro, eso tenemos que llegar a la conclusión, creamos que es de Jesucristo o no, que quién ha conseguido, como antes comentaba Santiago, quién ha conseguido, qué cadáver ha podido hacer eso. Bueno, supongo que ese es el quid de la cuestión. A lo largo de la noche tendremos oportunidad de ir viendo pruebas objetivas y resultados de pruebas que van a afirmar, supongo yo, lo que tú estás diciendo, Paco, ahora mismo. Santiago, sí. Con el estudio de la sábana podrías definir un poco algunos rasgos del hombre que aparece. Bueno, pues el hombre que aparece en la Sábana Santa, el hombre de la Sábana Santa, como le llamo yo en el libro que he escrito, pues era un hombre de aproximadamente entre 1,81 m y 1,83 m de estatura, de complexión fuerte, de complexión atlética. Se ha calculado el peso en unos 80 kilos aproximadamente, 80-81 kilos.
Pelo largo, como nos lo ha pintado la iconografía tradicional, pelo largo, con raya en el centro, barba bifurcada en dos, como también nos ha pintado la iconografía tradicional, que está relacionada, si quieres después hay tiempo podemos profundizar en este sentido. Está relacionado todo el tema de la iconografía, de las pinturas, de las obras de arte con la sábana santa. Era un ser descomunal, tenía que impresionar muchísimo. Si realmente ese era Jesús de Nazaret, pues tenía que impresionar mucho a las personas que lo vieran. Recuerdo un dato ahora mismo, y es que se le mostró en cierta ocasión hace ya años al gran rabino de Jerusalén una foto concretamente del rostro del hombre de la sábana, y le dijeron que qué opinaba acerca de ese rostro, y el gran rabino de Jerusalén dijo que si ese era Jesús de Nazaret, que no le extrañaba nada porque tenía los rasgos característicos de un auténtico judío. Bien, pues vamos a ver... Perdona, sí. yo quería añadir a los rasgos físicos que lógicamente, como ha comentado él, y ha acertado, bajo mi punto de vista, pues tenía un 80, un hombre corpulento, un hombre fuerte y alto, pero considerado en la sociedad actual, pues bueno, es un 80, un hombre normal, pero es que hay que retraer a 2000 años atrás, claro. La pobreza dietética de aquellas gentes, aquellas épocas que casi todo el mundo era, no pobre, con subsistiria tenía bastante. Si aquí pensamos que nuestros abuelos pues medían muchos, unos 60 y poco más, hablando de la posguerra, pues hace 2000 años pues la media de estatura no sería muy elevada. No podemos pensar que medían un 80 de media, claro, los hebreos. Por lo que Jesús, lógicamente, allá donde iba, era un personaje alto, destacado, claro, y grande, que luego podríamos entrar a hablar de muchos temas que nos conlleva esta figura. Vamos a ver las imágenes de los detalles del rostro de Jesús sacados de la sábana santa. Vamos a ver si ahí tenemos la primera de ellas. Ese sería tal y como está... Ese es el rostro, es lo que se ve pues a simple vista en la sábana santa, el rostro. Hay que separarse para verla, para distinguir algo cuando uno va, que se expone el año que viene en Turín, hay que separarse por lo menos de 2 metros hacia adelante, es decir, 2 metros, 3 metros, para poder distinguir un poco la figura, ¿no? Vamos a ver ahora el negativo, igual que hemos visto anteriormente, que es donde realmente se ve, que es donde realmente se pueden apreciar detalles, aunque ahí estamos viendo los regueros de sangre. Sí, perfectamente. Ahí estamos viendo los regueros más señalados. Mira, lo que te comentaba, que antes no lo he dicho, los espectadores verán esa línea que aparece por debajo justo de la barbilla, ahí se ve perfectamente. Por arriba también hay otra línea ascendente justo encima de la coronilla. Bueno, pues eso corresponde a los siglos en los que estuvo doblada, y donde se conocía como el mandilión, el santo mandilión en Edesa, para que las personas pues no considerasen que era un lienzo mortuorio, y simplemente se veía el rostro, era un retrato, se le consideraba como retrato, un rostro, simplemente. Ahí estamos viendo las dos imágenes. Como la nariz, que lleva un golpe, realmente lleva un hematoma partido, que hay quien dice que fue en el trayecto de llevar la cruz. En una de esas caídas. En una de las caídas se rompió la nariz, puesto que se han encontrado gérmenes de polvo, tanto ahí en las rodillas como en la planta de los pies, precisamente de aquella zona. Bien, a raíz del estudio de la sábana santa y utilizando ordenadores, se ha podido sacar lo que estamos viendo en este momento. Es una imagen tridimensional. No se ve claramente, quizás porque está un poco de perfil. Vamos a ver la siguiente, que sí se ve un poquitín mejor. Ahí estamos viendo. Aquí se ve perfectamente. La imagen tridimensional que sería el rostro. Se podía abundar en detalles, como el ojo derecho amoratado, que se considera que también llevaba un golpe. Y un detalle que a mí me sorprendió cuando lo conocí, la corona de espinas, que siempre lo representan con un arito de corona de espinas, y realmente era como un casco. O sea, que las espinas iban por todo el cabello, o sea, que no era simplemente esto que parece que era así como tan decorativo, claro. Era como un casco. Entonces, estamos viendo otra imagen por toda la esta quizás es más conocida. Sí. Es curioso lo del casco. Ahora vamos a ver pues una reproducción, una pintura sobre lo que... Bueno, esta imagen, coméntala, Santiago, porque es muy curiosa. Sí, esta es una imagen que obtuvo el profesor Tamburelli. Le pidió, introdujo la imagen del rostro del hombre de la síndone, o de la sábana santa, y le pidió al ordenador que le tradujera en color rojo lo que fuera sangre en ese rostro. Y apareció esa cara ensangrentada. Fíjense los espectadores, pues la cantidad de sangre que aparece. Normalmente el rostro de Cristo, que para mí sí es, pues era un espectáculo dantesco, debido a esa corona de espinas. Estamos viendo lo que comentaba anteriormente el casco Francisco, que es eso, pues una especie de casco de... Sí, que le cubría toda la cabeza, vamos. Y luego pues estaba comentando también
mientras salían los anuncios, la cara de relajamiento, de tranquilidad, de paz, de sosiego que representa. Muy interesante esto, Paco. Muy interesante. Que esto además iba a decir poco probable, no es poco probable si es realmente la de Jesús, pero es inhabitual, porque hay que tener en cuenta que la muerte por crucifixión mueren por asfixia. Sí. El estar con los brazos en esa posición, mueren por asfixia. De hecho, se han encontrado muestras, como sabéis, el abdomen inflamado, etcétera. Edemas. Ahí estamos viendo pues el sufrimiento que lleva el morir de ahogo, como luego una vez una persona ha fallecido con tal sufrimiento se traduce con su peso. Debía ser una persona, si es que pertenece a Jesús, por una espiritualidad excepcional, fuera de serie, para soportar ese tormento y luego morir, tener pues, esa cara de paz y de dominio de sí mismo. Sí. Ahí estamos viendo otra imagen donde se puede apreciar a la izquierda de los monitores pues lo que es la imagen de la sábana y a la derecha la reconstrucción de lo que sería la calavera de Jesús. A raíz de todos estos estudios que estamos viendo, de todas estas pruebas, pues se ha intentado reconstruir cuál sería el rostro de Jesús. La verdad es que es impresionante las imágenes que vamos a ver a continuación. Esta correspondería exactamente a la imagen de Jesús sacada del lienzo de la sábana santa, tal y como está, reconstruida, pintada, sin cambiar absolutamente nada. Está hecha por computadora, ¿eh? Está hecho con ordenador. Esto es con ordenador. Esto podría ser el auténtico rostro de Jesús, si se pudiera demostrar algún día que realmente la sábana... Sí, perteneció a la sábana, exactamente. A él. Pero en cualquier caso, lo estábamos comentando antes Santiago y yo. Yo destaco la sensación de relajación, exactamente, de felicidad. Este rostro es impresionante. Claro, es que abundando un poco claro, es que tendríamos que hablar, es tan largo la Biblia, el proceso de la crucifixión, es que Jesús ya él ya sabía que iba a morir. Perfectamente. Él ya cuando está orando y dicen que suda sangre y todo esto, él sabía que iba a morir. Y él se estaba preparando, él estaba haciendo pues sus ejercicios muy particulares, poniéndose espiritualmente en su momento para llegar a la cruz. Y llega con ese poderío, entre comillas, espiritual que le hace pues, soportar eso. Y aquí estamos viendo la imagen también reconstruida, pero ya en vida, ¿no? Con los ojos abiertos. Aquí imagino que la persona que haya hecho esta imagen, pues evidentemente ha tenido un poco que poner parte de imaginación en poner, pues por ejemplo, el color de los ojos, ¿no? Este fue un pintor armenio, Agemian me parece que se llamaba, en el año 1935, pero es una pintura, ¿eh? Es una pintura, simplemente. Hay bastante diferencia, y ojo, porque hay bastante diferencia como nos representan, no en esta concretamente, pero sí en la anterior, como viene representado Jesús, pues por ejemplo los almanaques, en la iconografía que hay de la historia. Hay una diferencia bastante notable y por supuesto la paz y la sensación que transmite la imagen no tiene nada que ver con todo lo anterior. Y Rafa, si me permites hacer un inciso, estábamos hablando antes de la crucifixión, el tremendo castigo que se infligió no lo han puesto nunca en ninguna película, ni la túnica sagrada, ni incluso la película de Cefiriri, que la pone un poquito más cruenta, queda lejísimos de lo que fue el suplicio que padeció, porque no le pegaron los romanos, le pegaron los sacerdotes, le pegó todo el mundo. Era terrible, iba magullado, no me extraña que en cuanto muriera le cubrieran la cara. Bueno, ahora me recuerda a un libro de JJ Benítez, que es el Caballo de Troya 1, donde la descripción de la muerte es bastante, por lo menos, espeluznante. Cruel a más no poder. Yo no sé si realmente se ciñe a la realidad. Es que es muy interesante lo que dices, porque Benítez se basó en los datos que se desprenden de la Sábana Santa para escribir, y de hecho hay un capítulo en el que habla de la Sábana Santa en el Caballo de Troya 1. Nada más que pensar que no pueden exhalar el aire, o sea, quitar el aire, sacar el aire, para lo cual tienen que tirar en la parte trasera, llevar una cosita donde apoyarse ligeramente, además inclinada. Tenían que apoyarse sobre los clavos de los pies, subir hacia arriba, tirar el aire y volver a dejar caer. Es increíble, el edema pulmonar que tenía era exagerado. El sufrimiento es horroroso, horroroso. Se considera que aparte del clavo, lógicamente tenía una pequeña repisa, porque si no habría asfixiado, hubiese sido imposible. Y aún así, con una pequeña repisa y el castigo al que se había... Es que la repisa era para que fuera el castigo mayor todavía. Bueno, era para que aguantara una persona normal no hubiese soportado, era para que se hubiese soportado prácticamente ese suplicio. Y él, por su fuerza, sí que lo consiguió. Es más, lo de la lanza en el pecho, que también tiene su historia, la lanza en el pecho, yo considero muy particularmente que debido a las dotes de Jesús, él resistió más de lo normal, de lo que consideramos que iba a resistir. Vamos y dijeron, bueno, vamos a terminar
y le clavaron una lanza en el pecho. Vamos a ir comentando Porque sobre la habitualmente lanza y demás morían con las rápidamente. fotos que veremos ahora después. Pero antes de nada, Santiago, Sí. imagino que a raíz del estudio de la Sábana Santa pues habrán descubierto muchísimos datos, no sobre la vida de Jesús, sino también sobre la muerte. No te vamos a pedir que los digas todos porque a lo mejor pues, necesitaríamos muchísimo tiempo, pero por lo menos algunos significativos o curiosos que se hayan podido sacar a raíz del estudio de esta sábana. Hay muchísimos, tanto Paco como Pedro saben del tema, ¿no? Pues, por ejemplo, la flagelación. La flagelación, no sé si después veremos unas imágenes. Vamos a empezar ¿no? viendo la fotografía y así sobre la De foto acuerdo, vamos muy bien. comentando. A Vamos. ver si nuestros compañeros la tienen ya preparada. Vamos a ver. Sigue hablando sobre... Bueno, ahí estamos. Mira, aquí viendo. tenemos, sí, esto es lo que se ve a simple vista de la parte de la espalda, es la parte de atrás de la cabeza, ¿no? Y son las heridas que fueron causadas por ese casco de espinas, que no era una corona alrededor de la cabeza, sino, como ha dicho Paco Bolumar, un casco de espinas. Ahí vemos la espalda. La espalda se ven las heridas de los flagelos, porque fueron dos verdugos los que le azotaron, uno más alto que otro por los ángulos de los azotes. Vemos también unas escoriaciones que pertenecen a un madero que cargó ese hombre, ese reo. Se ha calculado aproximadamente en 50 kilos de peso ese madero. No era una cruz, lo comentábamos con Pedro esta tarde, no era una cruz como nos ha pintado la iconografía tradicional, era un madero horizontal que llevaba atado entre los brazos y que pasaba por detrás del cuello. Vamos a ver por qué. Eso es... Estas son las heridas... El tórax, parece ser, de se ven las sí. manos a la derecha. Esa mancha roja que están viendo los espectadores, que aparece en la parte derecha inferior, es la herida procedente del clavo de la mano derecha. Lo vamos a ver ahora. Ahí está, perfectamente. Eso que aparece ahí tan llamativo, tan blanco, pues es sangre concretamente del tipo AB, analizada. Bolone dijo que era del ave. enseñar que se clavó el ave, es lo que coincide. Hay que enseñar que se clavó el clavo en la muñeca antes de llegar a la mano. Sí, ahora lo vamos a ver en la la fotografía del Esto clavo. es la lanzada que San Juan, hay un dato muy interesante aquí, si quieres lo comento muy rápidamente. Cuando San Juan en el Evangelio dice que llegó el soldado, le introdujo la lanza en el costado y al sacarla salió de esa herida sangre y agua, decían los investigadores. Pero bueno, esto es incomprensible, ¿no? Pues bien, se analizó la herida del costado y se descubrió que la sangre y el agua que se menciona en el Evangelio es el suero y la sangre coagulada en el ventrículo izquierdo, Es que curioso. penetró hasta el... Ahí estamos viendo una fotografía de la Las parte que manos, corresponde a las El manos. clavo ya estaba muerto. Sí, estaba muerto. Y aquí estamos viendo lo que estaba comentando Francisco sobre la posición o el lugar exacto donde se clavó. Claro, que no es el en la palma clavo. de la mano, No. como tradicionalmente se representa, porque se desgarrarían. Claro. Las pruebas que han hecho Bueno, se desgarraría aquí- una persona. Ahí estamos viendo un gráfico Sí, ahí se ve el precisamente. gráfico. Por el espacio de Destot, se llama así, pues, médicamente se llama, anatómicamente es el espacio de Destot, que produce un dolor terrible además, porque si los espectadores se han dado cuenta, aparecen las manos cruzadas y no aparecen los dedos pulgares. Esto tiene un porqué que Pedro lo puede explicar. No, lo puedes explicar Sí. perfectamente tú, Sí, Santiago. no, Pues es que explícalo tú. cuando pasa Afecta nervio y... cuando pasa el clavo a través del espacio de Destot, roza con el nervio mediano y automáticamente el dedo pulgar se queda metido hacia adentro. Estamos Ahí viendo vemos clarísimamente. no aparecen los heridas. pulgares, no aparecen. Lo vemos clarísimamente ahí. Y ahí estamos viendo una reconstrucción Exactamente. de unas manos reales, una fotografía de una mano. ¿Cuál sería la posición que aparece en la Sábana Santa de Turín? Sí. Efectivamente no se ven los pulgares. No aparece, no. Es curioso el poder ir reconstruyendo pues todos estos aspectos que hasta ahora fueran desconocidos Sí. sobre la muerte de Jesús. Hay Esto- verdaderos estudios, pero científicos, se puede decir científicos, reconstrucciones de la pasión y de la muerte, como ha dicho Pedro, de Jesús. Esta es la parte de la espalda, corresponde aproximadamente a la zona inferior de la espalda, cintura y nalgas, es el positivo, lo que se ve a simple vista. Este es el flagelo que estabas comentando Así anteriormente. era según las heridas que se desprenden de la flagelación. Tenían del hombre de 3 la sábana. cintas con Sí, bolitas Sí, de se plomo, ¿no? consideran que eran 40 golpes. El problema es que Por dos hay o por tres, 600, depende, es que hay. 600 contusiones y calculan que fueron que era lo que 120. daban los romanos 120 latigazos. 120, sí. No 40 que era el máximo que aceptaban los judíos.
Luego Pero, realmente perdón, pero sobre esto hay una controversia, porque dicen que eran 40 latigazos, pero como llevaban distintas puntas, las heridas No, hay 600 eran 120, contusiones. se multiplican por 4. Ahí hay una controversia un poco... Santiago, Esos eran los pies y la planta de los pies en el... hay dos tipos, en la sábana santa hay dos tipos de imágenes. Una que fue la que se formó por radiación y otra que es por contacto de los fluidos, sangre, suero, etcétera, etcétera. Ese Ahí, sería el sí, punto donde se clavó. donde fue clavado el clavo en los pies. Fue un solo clavo, ¿eh? El derecho sobre el madero y el izquierdo sobre el derecho. ¿Y esta imagen que estamos viendo aquí ahora mismo, Sí, Santiago? es el bombero, me parece que es Bruno Tamatore, Sí. o Tematore, Sí. italiano, La- que sobre esto habría que hablar, me parece muy, muy interesante, un dato a nivel, vamos a decir, metafórico o simbólico. Sabemos que la cuna del satanismo en el mundo está en Turín, y precisamente la sábana santa está en Turín. Es curioso. Y no se ha comprobado nada, evidentemente, no se ha comprobado. Pero ese incendio que se produjo pues, el año pasado, se cree que fue promovido o que fue intención de los satánicos, pues simplemente de acabar con la sábana santa de Turín. Pero claro, no pudieron, como no pueden luchar contra Dios, evidentemente, por lo menos en mi opinión. Y curioso que este Sí. señor, el bombero, él se dice Sí. que era un sindicalista muy Agnóstico, y total. totalmente en contra de esto, y que fue el que con una fuerza muy sorprendente tuvo que golpear con una maza el cristal, porque claro, las balas y todo no podían romper el Cristal cristal. blindado. Ya dijo, Dios me ha ayudado. Sí, me ha ayudado, Exactamente, ¿no? Es evidentemente un Dios me ha ayudado. poco Es curioso, sí. anecdótico y curioso. Sí, y pudo Ese sacar detalle. la sábana, sí. Bien, pues vamos a pasar unos minutos de publicidad y bueno, después de estos minutos vamos a seguir hablando de la Sábana Santa y también hablaremos del sudario de Oviedo. Hasta dentro de unos minutos. Y seguimos hablando de la Sábana Santa. La verdad es que es un tema muy interesante. Estamos aquí, ni siquiera nos hemos levantado de las sillas en los minutos que ustedes han estado viendo publicidad, porque el tema da para muchísimo que hablar. Hay un experimento muy importante que quizás pues hace darle más credibilidad al asunto de la Sábana Santa, y es el que relaciona los distintos matices de los colores de la sábana con efectos tridimensionales. Pedro, ¿nos podrías explicar un poquito en qué consiste este descubrimiento? Sí, verás, el centro de Pasadena de la NASA, los doctores Jackson y Jumper, se dieron cuenta de que había una información matemática y que esto fue en el año 1977 y descubrieron que la información tridimensional de la imagen, en el sentido de a mayor proximidad al cuerpo, mayor intensidad de la decoloración del tejido, ¿no? Entonces, toda esta información la introdujeron en un ordenador con un programa de software y dieron cuenta de que ahí aparecía una cara, que había una información increíble. Y lo que es más increíble, que realmente lo que da el marchamo de autenticidad, era que ninguna marca da cero. Es decir, no admite ninguna posibilidad de que se haga una copia. Es decir, no se ha podido pintar. No se puede hacer ninguna manipulación. Si en algún lado la marca hubiera sido cero, podría haberse dado. En este caso es imposible. Esta gente que pertenecía al grupo del equipo del STORP, que son una asignatura de proyectos de investigación de la Sábana Santa de Turín, hicieron 120 horas de pruebas consecutivas. La relación de las pruebas que se hicieron es increíble. Ahora Santiago, si quieren pormenorizar, pues que lo haga, ¿no? Pero te puedo decir que químicamente, solamente químicamente, se hicieron más de 1000 pruebas, llegando a conclusiones increíbles. Pero ya te digo, la prueba de la tridimensionalidad, que la información, esta matemática que hay en la imagen, de decir, a mayor proximidad más oscuro y a mayor alejamiento menos oscuro, pero que ninguna marca es cero, eso ya echa por tierra cualquier falsificación de la Edad Media y de cualquiera. Es imposible. Entre otras cosas porque eso significa que es imposible también que todo el lienzo estuviera en contacto con el cuerpo. Evidentemente. Claro. Pero es que además, lo que yo quería decir es que ya no es una imagen por contacto. Quita toda esa información. Es imposible hacer una imagen por contacto de esta forma.
con lo cual ya, pues todas estas teorías que había de si un sulfato de plata, que si la habían impregnado y luego le han puesto pues al negativo dando una luz, o la habían pintado poquito a poquito con alguna sal de plata y dándole la luz se iba haciendo la pigmentación, todo eso está descartado. Eso es absurdo, absolutamente absurdo. No hay mano humana que pueda hacer. No se puede. Hoy día, con la tecnología nuestra, no podemos hacer un doble de la sábana santa. Imposible. Y se ha intentado, ¿eh? Claro que se ha intentado en laboratorios, imagínate, con la tecnología que tenemos hoy en día. No se ha podido. Entonces, ¿qué? Se han hecho pruebas de sudoración y evaporación. Exactamente. Vamos a hacer pruebas de todo. Sí. Y nunca se ha conseguido No nada, se ha conseguido. ni parecido ni Bien, similar. entonces, ¿cuál es la explicación de que sobre el lienzo aparezca Pues esta... Está muy claro, mi opinión está muy claro. Lo hemos comentado de pasada, yo creo que todo. Yo creo que está muy claro. Es decir, Jackson y Jumper dicen, y parece ser que es cierto, ¿no?, que de ese cadáver brotó una radiación. De todos y cada uno de los puntos de ese cuerpo, es decir, por la parte delantera, por esta parte de aquí, de todos y cada uno de los puntos del cuerpo brotó una radiación en esta dirección, hacia adelante. Y por la espalda igual, pero hacia atrás. Hacia arriba y hacia abajo no, ni en otras direcciones. Solamente hacia adelante y hacia detrás. De forma que, como ha dicho Pedro, la sábana quedaba por aquí, es decir, pasaba, por ejemplo, la cara, ¿no? La punta de la nariz quedó más grabada porque estaba más cerca. La radiación estaba más cerca de la tela. Sin embargo, la cuenca de los ojos estaba más alejada. Por lo tanto, grabó menos. Eso simplemente, y por eso la imagen es tridimensional. Francisco. A lo que decimos, y apoyando que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Santiago, yo creo que hay dos posibilidades. Las posibilidades de irradiar esa energía X, llamémosla así, bajo mi punto de vista, solo puede ser en dos momentos claves. Es en la muerte de Jesús, la energía que se libera de él, o en el momento de resucitar. Y lo que pasa es que cuando él muere no estaba la sábana, estaba la cruz. Sí, bueno, el periodo que tarda en irse la energía del cuerpo. Puede ser. Yo creo que Santiago es un poco partidario de la resurrección. Sí, yo quizá estoy más por el momento de la muerte, pero en fin, de una u otra forma debe ser en esos instantes, en todo ese periodo, cuando haya una liberación o introducción de energía de esa forma que plasme en la sábana. Hay un dato que es tan extraña. Que es muy interesante respecto a lo que dice Paco, y es que cuando se produjo esa radiación, potentísima además, pero que fue controlada, es decir, esa radiación fue controlada en el tiempo, porque si se hubiera prolongado más tiempo, hoy en día veríamos un borrón, veríamos lo que es la silueta, hubiera quemado el tejido totalmente, y si hubiera sido más corto en el tiempo, apenas distinguiríamos nada en el negativo de la fotografía. Entonces, podríamos fue decir... controlada en el tiempo, es una causa inteligente la que eso es lo que iba a decir. imagen. Hay cierta intencionalidad por parte de Jesús o de la persona que... Claro. Para que hasta nuestro día llegase pues esa figura, ¿no? Claro. Bien, antes de seguir vamos a recordar el número de teléfono, puesto que a partir de estos momentos, si usted quiere llamar, preguntar a nuestros invitados o simplemente opinar sobre el tema de la sábana santa, lo puede hacer. El número de teléfono es el 967 30 70 33. Repito, 967 30 70 33. Rafa, una cosa simplemente que se me ha olvidado, lo tengo apuntado aquí. Cuando se produjo esa radiación, son todo deducciones que se han hecho a través de estudios científicos. El cuerpo, ese cuerpo de ese hombre, que en mi opinión está clarísimo que es el cuerpo del Señor, de Jesús, ese cuerpo estaba en levitación. Estaba en levitación. Sí, porque si no en la espalda no se hubiera producido lo que se ha producido. Estaba ingrávido, estaba en levitación. Sí, ligeramente. Ligeramente en levitación. No se sabe si 20 centímetros, 30 centímetros o un metro, eso ya no se sabe. No, un metro no, Santiago, no podía porque se hubiera salido de la sábana. Pero que estaba fuera que no estaba en contacto con la losa sepulcral, seguro. Bueno, también puede ocurrir que no estuviese toda la parte posterior manchada de sangre y simplemente remarcarse más las heridas y luego el resto del cuerpo. No, pero hablo de la radiación. Hablo de la radiación. Que en el momento de la radiación el cuerpo no podía estar en contacto continuamente con la sábana, porque si no me hubiera aparecido esa imagen de la espalda. Claro. Tenía que estar separada ligeramente. Pero es una opinión de unos autores que puede ser cierto o no puede ser La capacidad cierto. de Jesús para levitar, indudablemente yo sí que la defiendo, para levitar y otras muchas más cosas, como cuando camina sobre las aguas, que es lo que camina, es que posiblemente levita y no se hunde, y otra serie de cosas, ¿no? Hay que considerar desde el principio que Jesús es un personaje importante, ¿no? Yo no sé si al final nos dará tiempo a analizarlo, que es un hombre, pero no es un hombre. Tan importante que es sobre el que más ha escrito. Es analizarlo, claro, es analizarlo puntualmente, porque tendríamos que hablar, pues fíjate, desde la concepción, en la que no su padre no es humano, lo dice, así lo reseñan los evangelios, que es el Espíritu Santo, entre comillas, lo que sea el Espíritu Santo, esa energía o esa dimensión. Entonces, a raíz de eso, esta persona ya no es hombre, pero no es hombre. Entonces, tiene que tener unos poderes,
unas facultades vamos a seguir sobrenaturales, tratando claro, el tema de la sábana por santa y luego si al final nos queda tiempo, yo pues entramos. quería decirte, Rafa, si me dejas, las conclusiones del equipo del STORP, del proyecto de investigación de la sábana de Santa de Turín, las conclusiones básicas o más importantes a las que llegaron, ¿no? Hay sangre humana en la sábana santa. Bolone más tarde dice que es del grupo AB. Bolone. Absoluta superficialidad, quiere decir, no hay profundidad, es solamente chamuscar la parte superficial. La radiación afectó solamente a la superficie. Solamente a la superficie. El grupo de sangre es, además se cataloga allí. Sí, dicen como AB, yo no lo sé si se puede hacer. En Palestina. Sí, pero por restos, esos restos microscópicos que había en la rodilla, en los pies y tal. Que un grupo de sangre que no es habitual en otra zona del mundo. No. Absoluta superficialidad, estabilidad térmica y química, es permanente. Sí. Ausencia de pigmentación, estabilidad al agua, direccionalidad, es decir, lo que decía Santiago, solamente de dentro hacia afuera, no tiene una dirección de un pincel o algo que quiere pintar. Nada en absoluto. Nada. La negatividad, es decir, el positivo y el negativo, la tridimensionalidad. Y que lo que te decía antes, que no se conoce hoy técnica, con la técnica que tenemos, que pueda permitir hacer una imagen de este tipo. Sí, se descarta la mano de un falsificador. Sí, se ha descartado. Bueno, siempre hay alguno muy malo por ahí, Santiago, ya, no lo sé. Ya, que sacan libros sensacionalistas para hacerse engordar el bolsillo. Y del otro más allá también, hombre. Sí, bueno, vamos a ver. Hay otros estudios también bastante concluyentes que hacen referencia pues al análisis de esporas de polen. Bueno, sí, esto es muy Eso también es importante. ¿Podéis hablar un poquitín del tema? Adelante, no. Esto es muy interesante, que además lo tengo apuntado aquí. Historia y polen. Al principio del programa he hablado un poco muy por encima de la historia de la sábana santa, el itinerario histórico de la sábana santa. Bueno, pues Max Frey, a principios de los 70, Max Frey, tenemos que decir que era criminólogo suizo de la policía de Zúrich, palinólogo, la ciencia de los pólenes, en definitiva. Pedro de esto sabe mucho más que yo, pero bueno, porque es más un hombre de ciencia que yo. Cualquier objeto, por ejemplo la chaqueta que llevo puesta, no me toco el micrófono, perdón, una corbata, una camisa, se va adhiriendo todo ese polen. Entonces él analizó, cogió unas tiras adhesivas, las puso encima del tejido de la sábana santa y extrajo el polen de la sábana santa. Pues bien, lo interesante es comprobar que el itinerario que nos ha mostrado la historia por donde ha pasado la sábana santa de Turín se corrobora con el estudio del polen propio de cada uno de esos lugares y de cada una de esas épocas. Y quizás lo más importante, si quiere Pedro o Paco añadir algo más, es reseñar que se ha encontrado, Max Frey encontró polen que hace poco, el verano pasado, apareció en televisión de nuevos estudios, ¿no?, acerca del tema. Polen del siglo I de plantas hoy en día extinguidas, pero que están fosilizadas, del siglo I en la Palestina de los tiempos de Cristo. Y el polen no engaña, ¿eh? El polen es una prueba indiscutible. Eso sí que no puede engañar. El carbono 14 sí puede fallar. Puede fallar, y ha fallado muchísimas veces. Pero el polen no engaña. Y Pedro como hombre de ciencia lo puede. Lo que quería decir, es cierto lo que está diciendo, aunque también es cierto que se puede venir con plantas y dejar el polen ahí, pero evidentemente también, si esa planta ha dejado de existir, difícilmente lo puedes hacer. Entonces, Max Frey lo que identificó dentro de la sábana santa fueron 49 especies de esporas, de las cuales las 2/3 partes, es decir, 33 correspondían a Palestina y a Turquía. Hay una segunda posibilidad que de alguna forma pues esto lo tiraría por tierra, y es que el tejido se fabricase en su día en esa zona y fuese trasladado a Europa, con lo que conllevaría el polen, llevaría todo, y luego allí fuese falsificado. Sí, Paco, pero ya hemos dicho antes que claro, falsificarlo tendría que ser, en todo caso, haciendo caso a las primeras pruebas del carbono 14, que fuese en la Edad Media. Claro, el problema es que sí, podían tener eso, con todos los detalles del polen, tener el tejido, pero ¿cómo hacen los detalles de las sombras y la radiación? Un falsificador no lo podría hacer. Entonces, eso tira por tierra la falsificación. Hay cosas que se les tenían que escapar. Claro, porque en la Edad Media no lo sabían. Por ejemplo, el suero de la sangre no se ve. Es que no se ve, no se conocía. Solamente se ve en unas condiciones determinadas y color determinadas. Entonces, si no lo sabían, ¿cómo podían fingir todo aquello? La fotografía, con lo que no podían haber hecho la prueba del negativo tampoco. Si no podían hacerlo. Es absurdo pensar en un falsario, en un falsificador que en el siglo I o en el siglo III diga, vamos a ir poniendo en esta tela
polen de Palestina, polen de Edesa, polen de Constantinopla, para que en el Y siglo aunque venga el XX... polen, es que no podría hacer la figura tal como está. Claro, hoy, claro, pero porque sí no que hay medios hoy, ¿cómo los iba a ver entonces? Es absurdo. Dicen, es un poco para... hay unos detractores que dicen que el Papa, no recuerdo cuál ahora, encargó a Leonardo da Vinci, Bueno, pero claro, Leonardo da Vinci es un poquito posterior, luego por sí solo se caía, ¿no? Porque esto aparecía bastante antes. eso fue un libro que apareció en su día, sí. Bueno, Bueno, Sí, vamos a ver, sensacionalismo. lo que parece ser quedar claro es que no es una falsificación. No es una falsificación, Eso eso está- tiene que quedarle muy claro a los espectadores. Bueno, los espectadores pueden hacerse sus No, ideas, pero por todas las pruebas en base realmente... simplemente no a nuestras opiniones, sino en base Sí. a las pruebas científicas y rigurosas que se han hecho al respecto. Podemos dejar en el aire que fue Jesucristo o fuese otro hombre muy especial y muy extraordinario. Yo Eso es eso- lo que está en el aire. eso Bien, casi pero es lo que son, aseguro. son Pero lo muchas demás- pruebas en contra de que sea una falsificación. Se podría falsificar alguna cosa, pero son demasiadas pruebas. Ahora, la segunda cuestión. ¿Se trata de la figura de Jesús o puede ser otra figura, otra persona que hubiera sido igualmente tema ya maltratada? discutible. Eso ya sería otro tema, ¿no? Sí, Aunque pero también estáis pero- hablando de las radiaciones que no supuestamente no salen en cualquier cuerpo, ¿no? y en cualquier Nos caso, hablamos que tenía que ser un personaje muy, muy especial, tan Sí. especial. pero Bueno, vamos a ver. Parece ser que tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Nos escucha ahora? Lo que pasa es que se acopla. Se acopla. A ver, Ahora. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? Sí, Mari Carmen. Mari Carmen, buenas noches. A ver, os quería preguntar a los que investigáis este tema. ¿Realmente qué es lo que pensáis que Jesús, si es que era él, quiso decirnos con esta imagen que nos manda a los que ahora disponemos de ordenadores y todo este tipo de cosas? Muy buena ¿Creéis que es un pregunta, mensaje? ¿Sí? Sí, nos pregunta que cuál es el mensaje que... ¿Cuál es el ¿Y mensaje? creéis que eso es un mensaje para, Incluso para podría toda la decir, humanidad? dicho de El otra manera. la imagen en esa sábana. ¿Podría ser una imagen con un reloj para que se activase en una época concreta? Ahora que tenemos ordenadores, como tú dices, Mari Carmen. Te hago ya a Sí, ti la esa es la pregunta. pregunta. Si es un mensaje. Muy bien, Mari Carmen. Pues escucha la respuesta a través del televisor. Vamos a dejar la línea Mira. libre. De Buenas acuerdo. noches y muchas gracias. Gracias. yo quería decir una cosa, y es, yo creo que Jesús de Nazaret se cuidó muy mucho de no dejar reliquias y cosas que veneraban, porque a él lo que realmente le importaba era la doctrina que le estaba dando y hacer caso al Padre. Entonces, bueno, es cierto que está la sábana santa ahí, muy a pesar yo creo que incluso de él. Yo creo que es un regalo por las circunstancias que sean. Ya no entro, hay un problema de fe de fondo, pero yo creo que fue un regalo quizás más del Padre que de él mismo, es a pesar de él. Porque él quiere dejar una doctrina, decir, no me sigáis a mí, no hagáis, hacer lo que yo os estoy diciendo, os estoy enseñando un camino, una forma de llegar a él. Luego hacer eso, no me veneréis, no guardéis mis reliquias y adoréis mis reliquias. Estamos haciendo de alguna forma un poquito eso, ¿no? Quiero decir, al hablar de la cruz de Cristo, creo que hay madera como para hacer 10, 20 o 50 cruces. Y clavos ahí, yo qué sé, para una ferretería completa. Es decir, entramos en la veneración, en la adoración a pequeñas cosas, cuando él lo que quería era todo lo contrario. Y en todo caso de venerar al Padre. Francisco. Yo creo que esto es un acto totalmente involuntario de Jesús. Yo no opino como Santiago, que dice que lo hizo conscientemente. Creo que no lo hizo conscientemente, que se debió a su energía. En el caso hipotético de que fuese Jesús, que yo tampoco lo tengo muy claro, creo que fue involuntario porque en el caso de que él hubiese querido hacer algo especial para llamar la atención o realmente demostrar que era algo tan especial, lo podía haber hecho en vida. Y de hecho hay que reseñar que en la historia los grandes historiadores apenas mencionan a Jesús. Hoy en día Jesús es un hombre súper conocido, es, en fin, en este siglo y en los anteriores ha sido el personaje por excelencia, pero en su época ningún historiador lo transcribe prácticamente. Sí, no, hay referencias mínimas, pero pero mínimas, sí las hay. ¿no? Plinio, Entonces, para el Josefo, personaje, Plinio joven, sí. para su personaje, prácticamente muy pocas. Sí. De Flavio Josefo, bueno, luego podríamos hablar, ¿no? De Plinio Josefo, Plinio joven, Tácito, y de- Habla Pero un poquito de él. vamos a Él no fue un intentar- personaje realmente importante. Entonces, él, de haber querido dejar algo de forma voluntaria para estas épocas, pues en su momento, en vida, podría haberlo hecho, ¿no? De otras formas también. Santiago seguro que no opina igual. No, Yo A mí no, me no llama opino la igual. atención la pregunta de Mari Carmen porque es curioso. Sí, Parece sí. ser que, Sí. como lo que decía, ¿no? Le han que puesto es un un reloj mensaje. a la Sí, sábana yo creo que no para fue que un esté mensaje. miles de años, Sí. hay 2000 años casi prácticamente ya, Sí. y en cambio sea ahora cuando por medio de las nuevas tecnologías se Claro. empiezan a descubrir nuevos datos sobre Claro. Jesús. Yo he dicho antes que alguien, creo que fue, no estoy seguro, pero creo que fue el padre Filas, que fue un investigador concienzudo de la Sábana Santa,
la llamó en su día el quinto evangelio. Y yo estoy convencido que no hay casualidades, que ese hombre sí es Jesús de Nazaret, que esa es la prueba tangible de su resurrección y por lo tanto de su divinidad. Esto es muy importante y precisamente la conocemos en una era en la que la espiritualidad o sin espiritualidad, los valores simplemente éticos, morales, pues se van perdiendo poco a poco. Y como somos tan burros, pues Dios dice, es mi opinión, mi modesta opinión, Dios dice, bueno, pues como estos borregos, entre comillas, no van a creer si no es a través de la ciencia, pues vamos a ponerles una prueba para que a través de esa ciencia, de esos métodos, de esa tecnología que tenemos hoy en día, lleguemos a la conclusión, cada uno por su lado, de que realmente esa imagen que aparece ahí no es obra humana. Pero Santiago, Sí. ¿no hubiese sido más fácil, abundando en tu tesis, que por ejemplo hubiese dejado la fórmula de la relatividad? No, en absoluto, en absoluto. Eso es demasiado fácil. Claro. No es demasiado fácil. Pues facilísimo. Porque cualquier otra nos cosa. hubiéramos matado hace mucho tiempo. Nos hubiéramos matado en el año 1000 con la bomba atómica, vamos seguro. Es que esto ya da por sentado muchas cosas, ¿no? Lo que dice Si yo Santiago sé, y tal. lo que estoy diciendo sé que es muy fuerte, y sí lo sé, y que me estoy mojando muchísimo, pero es que es lo que siente mi corazón. Ojo, mi corazón después de haber investigado, después de haberme informado, de haber visto lo que hay acerca de la Sábana Santa. ¿Por qué? ¿Por qué la ciencia sigue ahondando todavía y sigue? Para el año 2000 hay previstas un montón de pruebas. ¿Por qué? Si al principio hubieran visto que eso es obra es una falsificación y es obra de un falsario, pues no se hubiera seguido investigando. Pero no, es que la ciencia confirma una y otra vez que ahí no hay mano humana, que eso no es obra humana. Y eso es lo que a mí me interesa. Y para mí está clarísimo que Dios nos lo ha puesto para decir, mirad, aquí estoy, resucité y existo. Simplemente. La verdad y que ahí es nada. Sería muy interesante contar con la Tenemos que opinión hablar de la un divinidad de sacerdote. Jesús y de todas estas cosas. Y bueno, pues bien, me parece que tenemos otra llamada telefónica. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre? Sacramento. Sacramento. Mire usted, yo quería hacer una pregunta. Sí. Cuando Jesús se levantó de la fosa y se fue, Marta y María se encontraron la sábana. Ujú. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dicen ustedes? No sabemos qué es lo que quiere preguntar. ¿Que si es la misma? Mire usted, cuando Que no entiendo. Jesús se fue de la fosa y se encontraron la fosa abierta, la sábana se quedó y Marta y María se la encontraron. Ujú. Eso es lo que tengo yo entendido. Si no es así, me perdonan. No, Es así. Es así, es así. Es así. Pero quería hacer usted simplemente hacer esa aclaración o quería ratificar ese dato, ¿no? Sacramento, Diga, ¿quiere hacer alguna pregunta a nuestros invitados sobre la Sábana Santa? pues eso, quería decirles que esa sábana para mí existe. Existe, que es real, que Sí, sí. es verdadera, ¿no? Sí, para mí sí, porque si Marta y María se la encontraron y la Virgen María y San Juan y la Magdalena, cuando lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en la sábana, Muy bien. pudo quedar ahí grabado el cuerpo de Jesús. Claro, Muy estoy bien. totalmente de acuerdo con usted, Sacramento. Sacramento, muchísimas gracias por su llamada y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. A usted, buenas noches. Yo le voy a decir una cosa a Sacramento, y es algo que mencionó Santiago. Una de las cosas por la que nos ha podido llegar esto a nuestros días era porque coger aquello, era una cosa, un agravio increíble, Totalmente te quedabas contra la ley. totalmente impuro, iba contra la ley y eran muy respetuosos con la ley. Entonces, como aquello era de un cadáver, no lo podían tocar. Entonces, quizás por eso quedó allí y lo cogieron ellas. Quizás por eso, si no, lo hubieran destruido segurísimo, ¿eh? Quizás Bien. por eso nos llegó. Bueno, pues tenemos otra llamada telefónica, vamos a darle paso. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? María Dolores. María Dolores, usted dirá. Pues mire, quería consultar una cosa sobre el tejido de la Sábana Santa. ¿Por qué se dice que el tejido no es el auténtico de la época, sino 400 años después? A ver si me explico. Se comentó en un programa en televisión, en el canal No, que el tejido de la túnica, de la Sábana Santa, es posterior a la muerte de Jesucristo. Si es verdad o no es verdad. Bien, pues muchas gracias, María Dolores. ¿Quería preguntar alguna otra cosa? No, nada más. Muchas gracias por su pregunta
y le van a contestar ahora mismo. La polémica de esto surgió por la datación del carbono 14, pero como he dicho antes, unos doctores de macrobiología o microbiología descubrieron que hay una bacteria, sobre todo en las vendas, hay una bacteria y unos hongos que producen, bueno, un subproductos, un detritus, que genera una especie de capa o de barniz, que es un bioplástico, que solamente se puede agarrar con una enzima. Entonces, cuando hicieron la datación del carbono 14, esta limpieza no se hizo. Cuando después Mattingly y el otro señor que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, hicieron esto, ellos han descubierto que la sábana, o esta sábana de lino, es de la época de Cristo. Lo que pasa es que no sé qué pasa con la Iglesia. Es como si no se quisiera mojar, como si no quisieran darle, yo qué sé, trozos para que lo comprobara científicamente. No sé, es como si tuviéramos que ser una especie de acto de fe. Pero que es cierto que efectivamente apareció en el programa este de Jiménez de los Creo de la Otra Realidad. Que, por cierto, el programa era de Santiago Vázquez, que lo tenía en Radio Intercontinental de Madrid. Lo digo por si acaso. Sí. Es que se lo copiaron porque no lo tenía registrado. Pero en cualquier caso, el problema surge por la datación del carbono 14. Y a partir de ahí se montó un revuelo, esto fue en el año 88. En el año 93 eso estaba totalmente obsoleto, estaba totalmente aclarado. Pero la Iglesia, pues no la aclara, no sé el por qué. Pero hay un motivo muy claro, y es que, y no me da miedo decirlo, a la Iglesia no le interesa que la sábana santa sea auténtica. Pues explícame el por qué. No le interesa. Porque si se llega a demostrar, y la ciencia da un sí rotundo en cuanto a la autenticidad de la sábana santa, que ya está dado, pero bueno, faltan algunas pruebas, ¿no? Como la del carbono 14, repetirla otra vez para que quede claro. Y se llega a la conclusión de que esa sábana envolvió el cuerpo de Jesús y que es la prueba de su resurrección, el dogma de fe de la resurrección se convierte en dogma de certeza. Ya no crees porque tengas que creer por fe, sino que crees porque la ciencia te dice que Cristo ha resucitado. Lo que quieres decir es que de alguna forma pierden un poco la autoridad de la Iglesia. Exactamente, bien, claro. Pues con esa hipótesis, con esa teoría, lo vamos a dejar unos segundos de interrupción y vamos a terminar ya el programa dentro de esos segundos hablando del sudario de Oviedo. Así es que no se vayan, que volvemos ahora mismo. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Vamos a dejar por el momento la sábana de Turín y vamos a ocuparnos ahora de un sudario, otra tela que está muy cerquita de donde estamos nosotros, puesto que está en la península, y es el sudario de Oviedo. En Oviedo está. Está en Oviedo, en Oviedo, exactamente. En principio, ¿para qué se utilizaban estos sudarios? Me parece que Francisco ya comentaba antes. Sí, antes lo acordado, sí. La ley de judía prescribía que cuando un cadáver moría con el rostro desfigurado o mutilado, debía de taparse la cara. Y la cara que presentaba Jesús en el momento de su muerte era lamentable. Así que le pusieron eso. No hay que un pañuelo. Hacer un inciso, no hay que confundirlo con, que a veces se ha confundido, con el paño de la Verónica. No es lo mismo. diferente. No es, una cosa es eso y otra cosa es lo que está... El pañolón, lo que ponían en la cabeza. Son diferentes cosas. Bien, el sudario de Oviedo quizás sea menos conocido evidentemente que la sábana, que es lo que hace pensar que no se trata de una falsificación y que realmente es el sudario que se utilizó para cubrir el rostro de Jesús. Bueno, verás, yo te voy a hacer, si no te importa, cambiar un poquito el término de la pregunta y empezar un poquito haciendo una historia del sudario, y luego veremos cómo el mismo Max Frey hace los problemas del polen, cómo Bolone hace lo mismo y descubre que el grupo sanguíneo también es el AB, sí. etcétera. Es algo muy parecido. Y el caso es que lo tenemos aquí cerca, pero bueno, sí. Es así, ¿no? Es un trozo de lino de 83 por 53, está muy manchado, sucio y arrugado, y un color marrón claro. En los primeros años de Jerusalén se veneraba las reliquias de Jesús y de María, y la tenían guardadas en un arca de cedro. Entonces, cuando llegaron, siglos después llegó la invasión de los persas, en el 614, algo así, si no recuerdo mal, un presbítero llamado Filipo fue el encargado de llevarlos a Alejandría, que estaba un poco más alejado. Pero claro, el empuje de los persas insistía y fueron cambiando por África hasta llegar a España, y llegó en Cartagena, un sitio relativamente cercano a nosotros, si no nos cuentan la historia, ¿no? Sí.
El obispo de Écija recibió esta arca y la puso en manos de San Leandro, que era el obispo de Sevilla. San Isidoro, que fue el sucesor de San Leandro y fue maestro de San Ildefonso, se lo pasó a San Ildefonso. Y este, cuando fue nombrado obispo de Toledo, se lo llevó a Toledo. Hay testimonios en el siglo VII de que esto figuraba y estaba allí. Pero en el siglo VIII, a principios del siglo VIII, con la invasión musulmana, es llevado al norte, hacia los 812 842, depende de los autores. Alfonso II, el Casto, hace construir una cámara santa que llama, que luego es anexo a la catedral donde se encuentra ahora mismo custodiada, y en el año 1075, en una visita del rey Alfonso VI, se abrió el arca y se hizo un inventario. Y entre ese inventario figura el santo sudario de nuestro Señor Jesucristo, que no es el sudario, no la sábana lo que santa. le pusieron sobre el rostro. Lo que pusieron sobre el rostro, El ¿no? traslado de la cruz Y figura, y ahí ordenó que lo envolvieran en plata, y aparece una inscripción del año 1113. Desde entonces hay innumerables documentos de que funciona. Bien, la autenticidad. Max Frey hizo lo mismo con el estudio del polen y descubrió dos exactamente igual que la sábana santa, eran idénticos, pero había una diferencia en los pólenes, había del norte de África, cosa Claro. que la otra no, los había de Turquía. Porque tuvieron de itinerarios diferentes. Bien, vamos a ver si nuestros compañeros nos ponen las fotos que tenemos, son poquitas, sobre el sudario de Oviedo. Ahí estamos viendo la primera de ellas, Santiago. Sí, eso Sí. es, bueno, pues donde está en Oviedo, tal y como... ¿Está expuesta al público este sudario? No, solamente se ve el día de Viernes Santo que te bendicen, solamente en ese día, nada más. 2 veces al Pero por año. lo menos se O ve dos más que veces la al año, sábana sí, hay otro santa. día. Sí, Uno de los días sí. del itinerario de Santiago, el Camino de Santiago. Sí, sí. Uno de los días también, no recuerdo exactamente cuál Pero es. que es más fácil comentar. Es mucho más fácil Sí. de Y- verla que y- la Sábana Santa. claro, es- claro. Fíjate, menos gente. Y si quieres, está mucho más documentada para nosotros, cercanamente, que la sábana Sí. santa. Es en las manchas que aparecen. Las manchas son... No aparece aquí, ningún rostro. No, aquí aparecen solamente manchas de sangre y también pues algunos fluidos, pero nada más. No aparece ninguna imagen por radiación como la Sábana No aparece ninguna imagen por redes. No. No, es que ninguna, no estaba. ninguna. No estaba. Ninguna. Se la quitaron es decir, esto se lo pusieron en el Calvario, le pusieron en el pañolón. De alguna forma, pues se impregnó de los líquidos que había, ¿no? Sí saben muchos datos de lo que ocurrió con él cuando lo bajaron, cuando lo movieron, cómo salían los fluidos, porque había un edema pulmonar fortísimo. Sí, sí. En fin, todo eso se sabe. Lo que pasa es que cuando ellos lo trasladan y llegan al Santo Sepulcro, ahí ya se lo quitan. Queda al lado, porque aquello era algo impuro para el resto del personal, Sí. y entonces... El tiempo que lo tiene posiblemente más reducido que la sábana. Muy reducido, Lógicamente, es unos minutos. Para esa posible radiación, la sábana tiene Estamos más viendo, tiempo. ahí, dispone estamos viendo un de más- documento más ahí que nos va a tiempo explicar para hacerlo. Santiago porque Sí. es importante. Es importante por una razón, porque al hilo de lo que decía Pedro, parece ser que esas manchas de sangre que ustedes han visto en la pantalla anteriormente, superponiéndolas con las manchas que aparecen en el rostro de la Sábana Santa, del hombre de la Sábana Santa, coinciden. sí. Esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque cuando con la prueba del carbono 14 en 1988 se nos dice que la Sábana Santa quedaba datada entre los años 1260 y 1390, esa foto que hemos visto, a ver si podemos volverla a ver, es un acta del año 1075, como digo, donde firman, entre otros, el Cid Campeador, Doña Urraca y algunos obispos. La última foto, ahí estamos viendo Y el Alfonso documento. VI. Ese, Pero también, ¿no? ahí está. Ese documento es. Y es del año 1075. Por lo tanto, si el sudario de Oviedo existía ya en el año 1075 y coincide con la Sábana Santa, la Sábana Santa no puede ser Otra prueba más de que del siglo no. XIII. Tiene que ser anterior, evidentemente. Por eso es tan importante. ¿Y qué estudios se han realizado sobre el sudario de Oviedo? ¿Los mismos que sobre la sábana o todavía? No muchos. Hay una investigación. Ha estado un poco Sí. considerado como de segunda división. De segunda Sí, división, es que sí. el estar en Italia, y luego pues somos así, porque para las visitas de Italia, como sabemos todos, han ido a veces 3 millones de personas cuando una de las veces que se ha abierto la sábana de la sábana extensión santa, de la ¿no? Sábana En Santa. cambio en Oviedo pues es una cosa que se ha tenido un poco ahí más, que será, no será, y se ha dejado ahí un poco de lado, cuando realmente toda la trayectoria del sudario de Oviedo es, yo creo que está mucho más certificada y es más creíble, entre comillas, que la de la Sábana Santa. No, pues, y no se ha movido prácticamente de allí, mientras que la otra ha pasado por Sabrás muchas que en la Edad Media, en el Camino de Santiago, muchísima gente se desviaba precisamente a pasar el día allí y a la bendición. Luego y eso toda la parece que historia, se ¿no? odió, se que olvidó. viene mucho tiempo y está muy Sí. documentado, ¿eh? Estamos hablando de San Leandro, San Ildefonso, hay mucha gente. Claro, luego con hay que tener en cuenta que documentos. también es menos llamativo.
Claro, entre es comillas, que como no se ve porque una figura, no hay se ve una unas imagen. manchas, si no lo conoces, es menos llamativo. Y lo otro, claro, ves ya una figura y parece que llama más la atención en principio. Se está estudiando, de todas formas se está estudiando. Yo de todas formas quería dejar aquí sobre la mesa, yo sé que el programa está terminado, Sí, está Rafa. terminado, está bien. Hay cosas que me llaman la atención y le voy a decir. Yo sé que en la sábana santa aparece la imagen del Señor crucificado de los Carpos. Bien. Conocemos incluso cercanamente, ¿no? El Padre Pío de Pietrelcina, está Teresa Newman, San Francisco, hasta San Pablo, que creo que es el primer estigmatizado. ¿Por qué todos aparecen en la palma de la mano si fue crucificado aquí? Mi pregunta es esa. Eso es un poco mi mate. No llego a comprender si realmente fue en los Carpos, y es aquí para que no desgarrara. Yo llego a preguntarme por qué siempre aparecen las palmas de las manos. Yo no me creo que el Padre Pío de Pietrelcina estuviera un poquito chalado, con todo el respeto y con todo el cariño. No me lo creo. Quizás Santiago me decía, Pedro, aquí un estigma sería dolorosísimo por el nervio que pasa. Aquí es menos doloroso. Bien, es posible por una razón. Lo de la lanzada, sigo diciendo lo mismo. En un lado aparece en el izquierdo, en el otro lado aparece en el derecho. Los estigmatizados, la mayoría ciertamente lo tienen en el derecho, sí, pero hay algunos que aparecen en el izquierdo. Sí, son cosas que dejo ahí al aire porque son cosas muy difíciles de contestar, pero que ahí están y que alguna explicación tendrán del porqué. No me creo que todo el mundo esté chalado. Yo no me creo que todo el mundo esté chalado. Pedro, Francisco te va a contestar. Pues yo a Pedro le voy a dar mi opinión, ¿no? Personal. Sí. Mi opinión personal es que los estigmatizados, yo diría casi en el 99,9%, no es una intervención divina, yo pienso así, y creo que es una autolesión psicológica, que incluso en ocasiones ellos no son conscientes de que se produce. Explicar lo que es un estigma y lo que son los estigmatizados. Estamos hablando, damos por hecho que la gente que nos está viendo entiende perfectamente este... Bueno, yo creo que más o menos pero vamos, es Vox Populi, la aparición de las heridas de Cristo en personas, en ciertas personas, ¿no? Ciertas personas en el pecho. Lo que pasa es que yo tengo que decirle a Paco, que no termina. ¿Por qué? Vamos a dejar a Francisco que termine. Venga, perdona, Francisco. Sí, no. A lo que me refería, que yo considero que las personas que usan estos estigmas, estas heridas en las palmas de las manos, en el pecho, en la frente, cruces, llagas como las espinas de Cristo y tal, son autolesiones conscientes e inconscientes, que eso es muy importante reseñarlo, inconscientes de la pasión de Jesús. Y ellos de alguna forma psicológica padecen estas lesiones. Y claro, como están acostumbrados a desde siempre pensar que Jesús ha sido crucificado y clavado en las palmas, y que ellos han visto en algunas pinturas en el lado derecho, en el lado izquierdo, según que donde han visto la herida de la lanza o incluso las espinas en la frente, pues ellos psicológicamente a ese lugar es donde llevan toda su fuerza para sangrar. Que ya digo que muchas veces es inconscientemente. Posiblemente, si esto se hiciese más popular realmente y conociesen la Sábana Santa todo el mundo de forma general y viesen que el clavo era en la muñeca y todos los demás detalles que hemos estado comentando, pues saldrán algunas personas que posiblemente a partir de ahora sus estigmas salgan en esas partes. Bien. Esa es una opinión. Santiago, Paco, cariñosamente, sí. Discrepo, pero frontalmente contigo. Discrepo frontalmente. O sea, el padre Pío de Pietrelcina, Teresa Newman y una serie de personas, hay otros que no. Y hay mucho chalado, sí, y hay mucho chalado también, Hombre, todo, personas que tienen curaciones, milagros, bilocaciones, una cantidad de prodigios increíbles alrededor de ellos, con una vida que es ejemplar e increíble, pero increíble. Yo no me creo que esa gente esté chalada. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que la Sábana Santa... Ese es mi mate. No es la real. No estoy de acuerdo. ¿No? Ese es mi mate. Yo me quedo con mi idea. Hay personas, hay personas que no tienen unas inquietudes espirituales y sin embargo han sido estigmatizadas. Luego, ¿qué mente inconsciente está funcionando ahí? Muy bien, pues ahí quedan esas preguntas, preguntas discrepantes cuando al final parece ser que estaba todo más o menos resuelto. Pues la intervención a pensar. Exactamente, para que ustedes esta noche pues hagan sus conclusiones y nos vamos a despedir de nuestros amigos. Pedro, muchísimas gracias por participar. Tenemos la suerte de contar contigo aquí en Ellín, así que te volveremos a invitar en un próximo programa. A Santiago, ¿qué le voy a decir? Lo mismo que he dicho al principio. Muchísimas gracias por venir. No, que va, pero si encima que vienes de Madrid, ojalá puedas estar más veces con nosotros. Y Francisco, lo mismo te digo, muchas gracias también por tus intervenciones y esperemos que con todo lo que hemos hablado aquí esta noche sobre la Sábana Santa, pues ustedes esta noche reflexionen un poco y saquen sus propias conclusiones. Nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles, que estaremos nuevamente con ustedes. Así es que pasen buenas noches y que tengan felices sueños.